Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Hoy nos centraremos en el capítulo 2, versículos 1 al 10, para ver la forma en que Dios nos salva, de qué manera Dios nos rescata, cómo nos salva Dios. El pasaje que hemos mencionado tiene lo que podríamos llamar una división bastante natural. El capítulo 2, versículos 1 al 3 nos dice cómo hemos vivido cuando estábamos bajo el poder de las tinieblas, bajo el estandarte de Satanás, fuera de Cristo. Los versículos 4 al 7 nos dice qué pasa cuando nos ponemos bajo el estandarte de Dios, o sea, qué ocurre en nuestra vida cuando nos ponemos bajo el estandarte de Dios. Y finalmente los versículos 8 al 10 nos dicen lo que Dios hace en la vida de nosotros, la forma en que Dios nos salva a cada uno de nosotros. Hablemos en primer lugar de qué pasa cuando hemos vivido bajo el estandarte del enemigo de Dios. Mirad, dice que Dios nos dio vida a vosotros, Dios os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos, dicen, vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Este pasaje es tremendo porque dice que el pecado nos ha matado a todos, que todos hemos vivido muertos en delitos y pecados. Si yo creyera en los zombies, y no creo en zombies, diría que éramos muertos vivientes, como zombies. En realidad, el pecado nos mata, pero podemos seguir haciendo cosas, trabajar, estudiar, tener una familia, pero estamos muertos. Claro, no estamos muertos físicamente, no estamos muertos biológicamente, pero estamos muertos desde el punto de vista espiritual, muertos espiritualmente, completamente muertos desde un punto de vista netamente espiritual. Y nos dice también aquí que anduvimos en la corriente de este mundo, o sea que nosotros seguimos la corriente de este mundo. Yo siempre digo que es muy fácil no pensar. O sea, lo más fácil es no pensar, hacer lo que otros hacen, decir lo que otros dicen y actuar como otros actúan. Y te resuelves el problema de que alguien te critique por ser diferente. Pero lamentablemente eso nos lleva muchas veces a vivir de manera equivocada. Y eso es lo que hace el enemigo de Dios, llevarnos a no pensar, a no reflexionar, a no elegir el camino correcto, que seamos como la mayoría, como el montón, eligiendo vivir sin Dios. Entonces hemos vivido siguiendo la corriente de este mundo y, como dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire, que actúa en los hijos de desobediencia. Pero me impacta cuando dice, erais por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado llevar por nuestra naturaleza, por los impulsos de nuestra carne. La carne, el cuerpo no es malo, Dios lo creó. Incluso los deseos normales de nuestra carne no son malos. El deseo sexual, el deseo de comer, no son deseos malos. El problema es que el enemigo ha transformado cosas lícitas en cosas ilícitas, cosas buenas en cosas malas. Cuando nuestra naturaleza humana, nuestra carne, nos separa de Dios, nos separa del propósito, del proyecto de Dios, entonces vivimos conforme a los deseos de nuestra carne, guiados por el enemigo de Dios. Y a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados bajo el estandarte de Satanás y que éramos por naturaleza hijos de ira, fíjate, por naturaleza hijos de ira, Dios interviene. Por eso el versículo 4 me encanta, porque dice, pero, a pesar de todo eso, a pesar de estar muerto, a pesar de ser un hijo de ira, a pesar de estar bajo el poder de las tinieblas, a pesar de dejarme llevar por la naturaleza carnal, a pesar de que no lo merezco, Dios interviene. Pero Dios, dice el versículo 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos hizo, y no solo nos dio vida juntamente con Cristo, porque dice a continuación que con Cristo también nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Cuando nosotros ahora nos ponemos bajo el estandarte de Dios, se produce una serie de cambios extraordinarios. Pasamos de muerte a vida, nos dio vida juntamente con Cristo. En el momento que Cristo murió en la cruz, tú y yo recibimos vida. En el momento que Cristo perdió la suya, nosotros ganamos la nuestra.
hemos recibido la vida de Cristo, pero cuando Cristo venció la muerte y sacó a luz la vida a través de la resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte garantizó la victoria nuestra sobre la muerte. Y así como Cristo resucitó, hemos sido resucitados espiritualmente, pero también lo seremos físicamente. Pero en Cristo ya hemos ganado, ya hemos recuperado la vida perdida, ya no estamos muertos, en Cristo estamos vivos, en Cristo estamos resucitados, porque su victoria es nuestra y se nos aplica a nosotros. Pero lo que más impacta, dice que también nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que cuando Cristo subió a los cielos, en Cristo, tú y yo, todos nosotros, hemos sido entronizados en los lugares celestiales. Piensa por un momento lo que nosotros ganamos cuando nos ponemos bajo el estandarte de Dios. Esta es la forma en que Dios nos salva. Cuando nosotros nos ponemos bajo su amparo, bajo su custodia, cuando nosotros nos acercamos a Él. Y lo hace porque nos ama, porque es rico en misericordia, no porque nosotros lo merezcamos. Alguna vez los cristianos tendrán que entender que no se salvan por merecerlo, sino porque Dios es rico en misericordia y por el gran amor que Él nos tiene, nos salva. Y cuando nos salva, nos regala todo lo que ganó Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección para nosotros. Así que somos salvados gracias a que Cristo murió, resucitó y porque intercede por nosotros. Pero nosotros recibimos eso de manera cierta. Estando muertos, ahora hemos recibido vida. Estando sepultados en nuestros pecados, hemos resucitado a una nueva vida. Somos nuevas criaturas y estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es maravilloso, querido amigo. Por eso es bueno recordar lo que dice a continuación, la forma de salvarnos, el camino de salvación, versículos 8 al 10. Somos salvos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por eso Pablo dice, por gracia sois salvos, por gracia, por gracia. Por favor, la gracia es un regalo. Nunca te vas a ganar la salvación, Dios te la regala. Es una gracia, los regalos se aceptan o se rechazan, pero no los podemos comprar, no los podemos negociar. Por gracia sois salvos. Y el medio para alcanzar esa salvación no son las buenas obras, no es todo lo bueno que nosotros hacemos. Por favor, quítate de la idea que siendo bueno te vas a salvar, que haciendo buenas cosas te vas a ganar el favor de Dios. Dios te salva porque te ama, por su gracia, por su misericordia. Y el único medio para poder alcanzar esa salvación es la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Dios me da fe incluso para creer. Su gracia viene de Él, todo viene de Él. Y entonces el versículo 9 es categórico, no por obras, para que nadie se gloríe. Quítate de la idea que las obras te salvan. Y cuando venga Satanás a hacerte creer que tus obras tienen algún aspecto de méritos para salvarte, quítate esa idea. No creas en lo que te dice Satanás en cuanto a la salvación por las obras, porque te vas a perder. No somos salvos por obras. Y alguno me dirá, bueno, pero entonces ¿no hay que hacer nada? Sí, dejarnos salvar, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo le cuesta a Dios salvarnos? Dejémonos salvar, por favor. Dejemos de querer ganarnos la salvación y tratar de salvarnos por nuestros propios medios. No tenemos lucha contra carne y sangre, no vamos a vencer a Satanás, no podemos vencer nuestra naturaleza. Es Dios el que gana, es Dios el que triunfa, es Dios el que salva. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que no te creas mejor que otro, para que no te gloríes, para que no te creas superior al que está sentado a tu lado en la iglesia, ni a tu vecino que vive en el portal, ¿sí? Enfrente tuyo. No por obras, para no gloriarnos. Pero hay buenas obras en la vida de un cristiano, por supuesto. Pero seamos maduros, no para salvarnos, sino porque soy salvo. Porque las buenas obras son el regalo de amor que Dios le hace al creyente salvado. Por eso el versículo 10 dice que somos creados en Cristo Jesús. Somos hechura de Dios, nuevas criaturas de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero aún esas buenas obras Dios las preparó para que nosotros caminemos en ellas. Son producto de Dios. Dios obra en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios hace en nosotros las buenas obras. Nos regala la obediencia. Así que tanto el perdón, la liberación de la culpa, de la condenación del pecado,
vienen de Dios, la obediencia viene de Dios, porque Él nos regala la obediencia. Mi salvación y la tuya están garantizadas en Cristo Jesús. ¿Cómo nos salva Dios? Por gracia, por medio de la fe, gracias a todo lo que Cristo ganó para nosotros. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.